Ya estamos en la apertura de nuestro programa Noticias Sustentables, hoy en el Día Mundial de la Salud, y por ese motivo vamos a conversar en este día tan importante para la humanidad con alguien muy importante en el ámbito de la salud, profesor, investigador, médico, cardiólogo, que reside en Francia y acá lo llamamos a París, pero me comentaba el doctor que está en Normandía, a 1 hora de París. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Doctor Juan Carlos Cháquez, ¿cómo le va? Bien, bien. Bien, por ahora el mundo está convulsionado, no hay ninguna zona completamente pacificada, pero bueno, paciencia y esperemos que la lógica tenga una capacidad importante, porque si hay realmente pasiones y violencia es un problema muy serio. Doctor, justamente cuando se habla de salud se habla de un estado completo de bienestar físico, mental y también social. Y bueno, es imposible si mientras usted trabaja toda su vida para ayudar a la humanidad, hasta en África estuvo trabajando, que después me va a contar un poquito, y otros están en la guerra y se están matando tanta gente. Qué difícil que es conmemorar y recordar este día, ¿no? Sí, sobre todo que a veces son, digamos, violencias muy peligrosas, muy, digamos, no son localizadas en algún hecho en punto, sino que son ciudades y son objetivos civiles. No es una guerra, de una batalla que dos grupos militares se agresión, sino que son objetivos civiles con familias, con niños, y que sin ninguna preparación para poder, digamos, ponerse al abrigo de alguna explosión o de balas. Así que todo eso es muy triste, lo que está pasando en el mundo. Exactamente. Y hasta para nosotros se puso un poco difícil porque, bueno, se opinó a favor de Israel y en contra de Irán y está bravo para la Argentina. Estamos preocupados con ese tema. Y bueno, si quiere hablamos un poquito sobre todo lo que está haciendo. Usted en este momento continúa como profesor de ciencias quirúrgicas en la Universidad de París. Sí, pero también soy bastante responsable de un grupo de la parte cardiológica, digamos, de nuevas tecnologías en cardiología, nuevos tratamientos y sobre todo nuevos diagnósticos. Así que todo lo que es la ingeniería, toda la biología, realmente se están ocupando muy bien a tratar de diagnosticar lo más rápido posible, con la máxima precisión, porque todo cuenta en ese momento, sobre todo el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz, y viene, así que yo diría que tenemos mucha vinculación entonces con la física y con la electrónica y nuevas tecnologías que surgen, la medicina nuclear también, los electrones, y sobre todo, ya le digo, que tenga intervención del hombre, porque la historia de la inteligencia artificial no es nada tranquilizante, porque el ser humano es el paciente que está ahí también, pero también es la persona que va a interpretar todo eso. Y sabemos que si se hace a nivel de la máquina, alguien de manera previa tiene que haber cargado con esa información. Y en las enfermedades, yo tengo 60 años de experiencia en medicina y en cirugía, sabemos que no hay dos pacientes iguales en la manera que se desarrolla la enfermedad. Entonces no hay un prototipo, es decir, este es el punto y el diagnóstico lo va a hacer una máquina. No es suficiente y puede inducir a un error. Así que tiene que estar, digamos, el ojo y la experiencia de los científicos y de los médicos prácticos también, que tienen experiencia, digamos, con los pacientes, y no solamente a través de una computadora. Así que todo eso, la personalificación de la medicina sigue siendo realmente una seguridad y una tranquilidad para todos. Por eso usted formó también mucha gente, muchos alumnos tiene
de los cuales hay varios destacados que en el equipo trabajan con usted. Sí, exacto, y sobre todo para formar tenemos un contacto internacional, empezando con la Unión Europea, la Unión Europea era un ejemplo de integración entre los países de la Unión Europea, porque el título valía en todos los países de la Comunidad Europea, toda la cooperación, el intercambio y los materiales para hacer el diagnóstico y los tratamientos de la Unión Europea. Se podía contar, digamos, que un paciente estuviera en Francia, o en Italia, o en Macedonia, en Serbia, se podía hacer un buen nivel, digamos, de diagnóstico y de tratamiento. Ahora el problema cuando se empezó a desequilibrar, cuando apareció el problema de Ucrania con Rusia, y todo el este de Europa empezó a tener no solamente, digamos, agresiones, sino también la población civil, que nadie se puede ocupar de esos pacientes porque hay heridos y por la guerra, por las bombas, todo eso. Así que la medicina ha perdido muchísimo con un estado de guerra de esa manera. Entonces realmente hay que tener que ver de qué manera se puede volver a lograr a pacificar y encaminar las cosas algún día. Ayer nos acordábamos mucho por las Pascuas y recibimos un saludo en el grupo y también por medio de Lucía, la hermana del padre Pedro Peca, y nos acordábamos mucho cómo usted estuvo ahí en ese lugar trabajando a la par con él y con la gente, ¿no? ¿En qué año estuvo en esa misión? ¿Cuándo fue? Es inolvidable igual. 3, 4 años, ya que estuve en Madagascar. Yo estaba Sí. estuve en la isla de la Reunión, que es un territorio francés que está muy cerca, Sí. es una isla, y entonces a partir de ahí, el hospital, yo estaba visitando a un amigo, un alumno mío que era jefe de cirugía cardíaca en la Reunión, y de ahí ellos tienen una gran conexión con Madagascar, así que Sí. yo había organizado todo para que el padre Pedro que me quería ver y quería que estableciéramos contacto, y así de esa manera entonces me dediqué una semana a estar en la fundación que tiene el padre Pedro, que es es decir, su familia es de origen Eslovenia, Sí. eslovaco, pero él nació y tiene 5 hermanos que se criaron en el Gran Buenos Aires, en San Martín, y él con una familia religiosa que se fueron de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, así que a vivir en Argentina con sus hermanos y los padres. Y Opeca, que se llama el apellido, quiere decir ladrillo. Es decir, Ah, el padre era constructor, era técnico constructor o maestro de obras, así que tenía una gran experiencia. Y a los hijos les dijo, aprendan a hacer casas como yo las hacemos juntos, porque algún día lo pueden necesitar y lo primero que tiene que saber el ser humano es también no solamente procurar comida o educación, pero también poder hacer un abrigo, puede necesitar. Así que eso fue importantísimo en la vida de padre Pedro Peck. todo, porque fue y les enseñó a los africanos a construir y además los conquistó con eso. Fue Exacto, maravilloso. y él construyó como un albañil al lado con las manos en la Sí, pasta y los ladrillos, y sigue haciéndolo. Y así que sí, sí, no fue una máquina de dar órdenes, él estuvo y mostrando cómo se construía, y era un basural al principio ese lugar. sí, sí. Era ¿Usted ha estado también en Madagascar o leyó un No poco? estuve, pero el padre Pedro estuvo en Argentina, en Buenos Aires, y gracias a usted, muchas Claro. gracias, lo digo públicamente, me conectó con la hermana, con Lucía, y pudimos, aunque sea antes de que se fuera a hablar, habló para la radio, saludó al colegio, porque es de la congregación de San Vicente de Paul, donde mi hijo va al colegio, acá en San Telmo. El padre es lo más sencillo, humilde y grande que se pueda pedir, es buenísimo ese padre. Sí. No, es muy bueno. Esos contactos internacionales que estamos haciendo con usted y con los otros amigos y colegas son Sí, importantísimos. Porque tenemos sí, con el esa. doctor Sarra del hospital en San Martín, con la doctora Mata, sí, Así que es y los importantísimo ese recordamos hoy. personal y no es solamente
digamos, la información, sino que una cooperación y ganas de trabajar juntos, porque tenemos Así algunas es. cosas, pero situaciones sociales, socioeconómicas parecidas también. En Argentina también hay villas de emergencia, como yo vi bueno, allá es enorme el problema Sí, de Madagascar. Pero la gente trata de salir adelante y hay corrupción también política y económica, así que todo eso. Y realmente cuando uno ve ahora las guerras que dicen no hacen falta, que por qué no se mete Estados Unidos, Israel y otros lugares, digamos, así en otros territorios, como si no hubiera sucedido ya antes. Eso también fue terrible, como Francia en una época lo tomó así nomás como colonia Madagascar, fue una colonia en el claro, siglo XX, claro. el Y siglo bueno, usted XIX estuvo también en Haití, y también. también con los franceses. Sí, 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 toda esa zona que es ahora son el Dontón, departamento y territorios de ultramar. Así que la Sí, Polinesia eran gente, digamos, estaban en un lugar vulnerable porque eran islas así aisladas. Mismo había muchas mujeres que eran reinas de ahí y ellos sí. buscaron protectores. Y los europeos ofrecieron entonces darle protección, protectorados que no fueron tan protectorados, fueron también, digamos, económicamente, aprovecharon también las riquezas y bueno, a lo mejor le dieron cierta seguridad también, pero porque ellos tenían, había piratas, barcos que venían y hacían saqueos y se iban, así que ser un protectorado francés era una cierta tranquilidad, pero tampoco podía Francia con tantos kilómetros poder ser tan eficaz como ellos necesitaban. Doctor, y ¿sabe que me gustaría que me cuente sobre ese paciente franco-argentino que lo operaron ahí en el Georges Pompidou por una insuficiencia cardíaca grave? ¿Cómo está? Porque eso yo quisiera que lo escuche para que la audiencia vea cómo pudo sobrevivir, qué valor y qué manos, qué médicos que tuvo. Exacto, bueno, yo le pedí que, yo hablé con él, él me dijo, sí, avísame todo, y ahora yo no sé, no los contactó a ustedes, ¿está conectado o no hoy? No, ¿Está no, no, conectado? porque yo no sé si usted tiene el contacto para otro día, me lo puede pasar, porque yo no lo tengo. Él no quiere tampoco ser público, digamos, porque Ah, no quiere. no quiere dar Cuéntenos su un poquito enfermedad. usted. Yo le prometí que no, su nombre y su identidad no se iba a tener, digamos, no iba a hacerse pública. Pero bueno, es un hombre que vino, yo llegué en el 80 a Francia y un poco en esa época, unos años antes o después, Así. en 1980. Y él era comerciante, pero tenía una buena formación de sociólogo, le interesó siempre la medicina también, y bueno, tenía enfermedad, digamos, de fondo, tal vez había fumado, yo no me acuerdo mucho, pero tenía una arteriopatía coronaria. Así que llegó Ajá, un momento en el cual aparte era medio un poquito gordito y se dedicaba, tenía algunos negocios con respecto a la parte de alimentos. Así que estaba bien instalado en Francia, de un gran prestigio. Y después, entonces, en algún momento de su vida empezó a tener, pensábamos que tenía un problema coronario y así se confirmó. Había problemas en las arterias coronarias, un fondo de diabetes, de hipertensión, fumador en algún momento. Bueno, y entonces se internó para hacer angioplastia de las coronarias y si era necesario también algún bypass. Todo eso fue hace como 15 años ya, o 10 años, tal vez, 10 años. Y empezó bien, pero era un paciente con riesgo, como con hipertensión, con entonces colesterol, todo lo que tienen, ajá. y una vida también, mucho estrés y tampoco hacía mucho deporte, así que pienso que no era tan sedentario, pero bueno, no era una persona, tenía factores de riesgo. Y Sí, cuando se siga. operó entonces con la angioplastía primero y después vinieron la parte bypass, hubo Ajá, complicaciones importantes. Yo me acuerdo, ya estaba recuperándose en terapia intensiva, yo estaba en ese momento con el otro colega que lo habían operado y un equipo importante, porque era un caso difícil.
Y lo vimos y de golpe no se sintió bien y paro cardíaco. Así después ya 3 o 4 días más después de la intervención, había salido y ya estaba por ir. Por suerte estaba todavía al lado de terapia intensiva, no estaba en la habitación en el hospital Pompidou en su cama, sino estaba todavía en la zona de pacientes con riesgo. Y así que ahí hubo que masaje cardíaco todo y colocarle, como no era suficiente, le pusimos entonces en ese momento una asistencia mecánica circulatoria, que es una especie, no es el corazón artificial completo al entrotórax, sino que son 2 tubos que salen por la piel, por el vientre, y uno saca la sangre venosa y la inyecta de nuevo con presión y oxigenada, una asistencia mecánica circulatoria. Y él estuvo los primeros días completamente dormido, un poco por la anestesia que necesitó ahí, pero también un poco porque no tenía, no diría que es una muerte, digamos, cerebral, pero estaba, digamos, sin buena conciencia y vivió con ese corazón, asistencia mecánica circulatoria izquierda, no los 2 ventrículos. Y fue un caso difícil porque tenía, y lentamente, la familia estaba muy Salió. angustiada y salió lentamente, varios días, 2 semanas, 3 semanas para salir. Primero se fue disminuyendo, digamos, el ritmo de la máquina esa que le bombeaba sangre, pero cada vez Ajá. se pudo disminuir eso y se empezó a dejar que el corazón de él recuperara. Y así fue como fue recuperando y bueno, y pasó como casi un mes en el hospital en ese momento, 3 semanas, y salió después lentamente y lo pasamos a un hospital donde hay reeducación, rehabilitación para los operados de corazón, así que estuvo. Y ahí cuando estaba en el hospital cercano a París de rehabilitación, estaba como jefa de servicio de rehabilitación una médica de Paraná, Ah, que había nacido en Argentina, pero que estaba también como yo, estaba viviendo en Francia desde hacía varios años. claro, Así, así que pacientes que, digamos, expatriados, no emigrados, claro, expatriados. Entonces, expatriado él, yo y también la doctora. claro, Y claro, claro. así que fue un equipo, digamos, bien franco-argentino, que lo sacó adelante. Y bueno, pasaron los años después. Y hace cuánto fue, unos meses, me enteré que lo encontré de nuevo en el hospital y me dijo que tenía un problema de insuficiencia renal, porque los diabéticos tienen más riesgo de que los riñones tengan problemas, la hipertensión y todas Ajá. esas operaciones. Así que habían sufrido por esa bajo, digamos, circulación de los riñones. Y así que no hubo otra solución de tenerlo que estar en este momento con digamos, una riñón artificial que, Ajá. digamos, se puede extraer la sangre de la vena de los brazos y volver a inyectarla después que se sacan la urea, la creatinina, el potasio que tiene de más en un filtro, una filtración. Sí, ¿Eh? sí, sí. Se empezó con una hemofiltración, hemodiálisis que se llama, y luego pasó a la Ajá. diálisis peritoneal, que es más fácil, pero más se le hace en el vientre, se lava con unos líquidos especiales y esa membrana del peritoneo también puede uno retirar la sustancia que el corazón no pudo eliminar. Así que la última noticia que yo tenía con él es que está con 2 o 3 veces por semana, no está todo el tiempo. Entonces con 2 o 3 sesiones por semana tiene esa filtración y eliminación de esos productos. Bueno, en Pero este él estado sobrevivió. Qué él bien. está bien, está bueno y aparte está con la realidad actual del mundo geopolítico tomando también posiciones y a veces no estamos de Qué acuerdo, bien. discutimos, pero bueno, cada uno Ahí tiene. por eso, uno de los motivos que le agradecemos mucho esta nota y este contacto, porque la verdad que hace tanto, tanto, siempre está también ayudando en la Embajada Argentina, bueno, el creador del echarpe cardíaco, tantas cosas que siempre hablamos en este programa, pero que hoy queríamos por lo menos tener la palabra en un día tan importante como el Día Mundial de la Salud. Así que le mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, y siempre, ya les digo, Sin Fronteras, nosotros las fronteras hoy en día tenemos esta facilidad como de vernos entre nosotros, poder Sí, discutir, digamos, de estos casos y de información, y también pasarnos, sí, también si es necesario ver el paciente. Hay temas así, a veces hay el fondo de ojo o una biopsia, claro. todo se puede consultar bastante bien, bastante bien ahí está, pero cuando llegado el momento hay que estar al lado de él. Así que... Por supuesto. Genial. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, doctor Juan Carlos Cháquez, por todo lo que hace. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a ustedes también porque se están ocupando de un tema muy importante que a nivel, digamos, de la medicina de grandes pacientes, de graves, ustedes están también al lado de ellos, acompañándolos y está contento la gente, que sepa también que hay gente que los escucha, no están aislados, que nadie se interesa a ellos. Ustedes se interesan, nosotros también, y bueno, y la gente, las investigaciones también, yo soy investigador y tratamos de buscar cada vez nuevas soluciones. Así que si no están completamente bien tratados ahora, en el futuro lo van a estar mejor porque no bajamos los brazos. Muchas gracias. Ok, hasta luego, Hasta todo entonces. momento. Era el doctor profesor Juan Carlos Cháquez desde Normandía, desde Francia. 5 horas más allá, ¿no es cierto? Sí, 5 horas. 5 horas. Ok, Hasta pronto, hasta cualquier momentito. hasta pronto, gracias.